Muy buen día, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos podido desarrollar la temática de la responsabilidad civil. Hemos visto cuáles son los elementos en general. De igual manera hemos visto qué figuras jurídicas permiten la exoneración de dicha responsabilidad, revisando las causas de justificación y las rupturas del nexo de causalidad. Veíamos además que cuatro son los elementos primordiales para que exista responsabilidad civil. Y entre estos encontramos un hecho, bueno, una acción antijurídica, una acción u omisión antijurídica. Entonces encontramos la antijuridicidad. Debe existir un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial a la víctima. Esto es el daño. Y tiene que haber una relación de causalidad también, ¿no? Entre el agente del daño y el daño provocado. Este es un elemento sumamente importante, pues, como hemos visto, nos ayudará a determinar hasta qué punto una persona puede llegar a ser responsable por los daños provocados. Y no solo eso, sino también nos ayudará a establecer quién puede llegar a ser considerado responsable, ¿no? Nosotros hemos visto una teoría sumamente interesante que nos dice que aquello que normalmente trae determinadas consecuencias termina siendo su causa, ¿no? Eh, Después de ver diferentes teorías, ¿no? Finalmente, entre estos elementos importantes se encontrarán los factores de atribución. Factores de atribución que ayudan a determinar los motivos o es el justificativo por el cual se atribuye a una persona la responsabilidad, ¿no? Sea porque ha existido imprudencia o negligencia en su obrar, o sea porque esta persona ha asumido un riesgo al momento de desarrollar cierta actividad. Comprendidos estos aspectos, nosotros hemos podido estudiar también ciertas formas especiales de responsabilidad. Y veíamos que la responsabilidad respecto a hechos producidos por terceros termina teniendo diferentes justificativos. Cuando hablamos de personas inimputables, cuando hablamos de personas bajo el cuidado de otras, por ciertas circunstancias, por no poder comprender o entender. eh, Cuando hablamos de alumnos, nosotros veíamos que la responsabilidad recae por una presunción de culpa más que nada, ¿no? Se presume que son culpables aquellas personas a cargo de esas personas inimputables o de esas personas que no pueden comprender o entender. Veíamos también que en el caso de los patronos, de los comitentes, hay una responsabilidad objetiva debido a que estas personas se benefician del trabajo de otros. Hemos analizado también el daño producido por las cosas, comenzando por el estudio del daño producido por los animales. Y veíamos que esto responde al hecho de que los propietarios de los animales asumen el riesgo de los daños que podrían provocar los mismos. Veíamos que los animales pueden en cualquier momento despertar ese instinto y, bueno, desarrollar conductas imprevisibles e inevitables. Pero esto lo ha asumido la persona que se beneficia del animal. Hemos visto también que la cosa en custodia, las cosas de las que somos propietarios, pueden generarnos responsabilidad, siempre y cuando, por su propia dinámica, estas generen daños. ¿No ven? Hemos visto finalmente lo último que se ha desarrollado, sobre el cual se les ha dejado un video, es el daño provocado por la ruina de un edificio. Este tema tan importante que tiene relación con los deberes que tiene un propietario respecto a su bien. Y veíamos que esto puede acontecer por ciertas fallas en la construcción, puede acontecer porque los materiales no puedan ser idóneos, porque el suelo es inestable. Y así nosotros hemos visto que en estos casos, el propietario es responsable por los daños provocados. Si es que ha habido otra causa, quien tendrá que probar esto es el propietario.
Veíamos además que la noción de edificio en esta forma de responsabilidad no se refiere únicamente a construcciones de pisos, por ejemplo, ¿no? No hay un requisito, es una noción muy amplia. Se puede comprender, por ejemplo, dentro de esta forma de responsabilidad a las fuentes, se puede comprender dentro de esta forma de responsabilidad, inclusive plantaciones. Entonces, habiendo desarrollado todo esto, viendo que hay una responsabilidad objetiva en los daños que provocan las cosas, viendo que hay cierta presunción de culpa, cierta responsabilidad subjetiva en la responsabilidad por los daños producidos por personas inimputables, podemos desarrollar una temática diferente, ¿no? Creo que ya hemos abarcado y creo que ya hemos comprendido la temática de la responsabilidad civil, al menos en lo que regula nuestro Código Civil. De esta manera, ingresamos a la temática de la responsabilidad y el medio ambiente, que es una temática que resulta en cierto punto novedosa, ¿no? Si bien esto probablemente ha surgido hace muchos años, si bien esto ha surgido en realidad hace muchos años, mejor dicho, esto no quiere decir que este tema se haya tratado durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, es una temática de datas recientes si tomamos en cuenta todos los antecedentes de la responsabilidad civil. ¿Pero a qué nos referimos con responsabilidad civil? ¿A qué nos referimos? Bueno, y su relación con el medio ambiente. Ha resultado trascendente en el estudio de esta temática la noción del daño ambiental, ¿no? Y esta ha sido formada de a poco por la doctrina y por la jurisprudencia. Ha sido la jurisprudencia la que le ha ido dando forma a este concepto que se ha vuelto demasiado importante y que incluso, estimados estudiantes, ha formado una nueva rama del derecho, ¿no? Que es el derecho ambiental, de a poco, que tiene un propio objeto de estudio, que tiene un propio método. Sin embargo, esta noción de daño ambiental también ha tomado prestados ciertos conceptos del derecho civil. Las leyes especiales cuentan con definiciones que cuentan con uno o varios componentes del ambiente. El ambiente y su estudio desde esta perspectiva de daño ambiental, en un principio ha sido estudiado de manera, se podría decir, atomista. Sobre la valoración entonces del impacto ambiental, se ha registrado una noción atomista, al menos en los ordenamientos jurídicos europeos. Y es que cuando se habla de medio ambiente, es inevitable referirse a sus componentes, ¿no? De esta manera, cuando uno revisa estos ordenamientos jurídicos, se habla de la protección de la fauna, la protección de la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima. Entonces, se remarca todavía que el ambiente se compone de bienes materiales, ¿no? Pero el medio ambiente no solo está compuesto por bienes materiales, sino también por un patrimonio cultural, ¿ya? También está también está compuesto por esas valoraciones que el hombre tiene respecto del lugar en el que él mismo desarrolla sus actividades, digamos, cotidianas, ¿no? Entonces, la noción de daño ambiental que evoca la discusión sobre las funciones de la responsabilidad civil y las técnicas de sanción de comportamientos ilícitos, se va a desarrollar en la noción de daño causado al medio ambiente, que evoca la temática de intereses privados y públicos. Hay entonces ¿cómo diríamos?, conceptos importantes sobre los cuales tenemos que nosotros estudiar. El daño ambiental, que va a tener relación con el concepto del daño en el derecho civil, y también el daño causado al medio ambiente, ¿no? Y ahí la problemática ya no está en la técnica jurídica, sino en definir qué es el medio ambiente, cuáles son los intereses que están en juego. ¿Se entiende, no? Cuando hablamos de daño ambiental, estamos hablando de un concepto jurídico.
porque estamos hablando del daño, ¿no? El daño que nosotros ya habíamos estudiado cuando veíamos la temática de la teoría de la responsabilidad, de la teoría de la responsabilidad civil. Pero esto está relacionado íntimamente al daño causado al medio ambiente. Entonces, aparece un nuevo concepto sobre el cual nosotros tenemos que enfocar nuestra atención. El concepto de medio ambiente y ver cuáles son los alcances del mismo, ¿no? Se tratará de bienes privados, se tratará de bienes públicos. Vamos a ver cuáles son los alcances de este daño. Para esto es importante entonces que comencemos viendo la noción de ambiente. Un jurista importante al que se refiere Guido Alpa es el jurista Massimo Severo Giannini, quien tendría un primer y relevante intento, al menos en la, en la cultura jurídica italiana, para sistematizar conceptualmente la materia de identificación de la naturaleza jurídica de los intereses en conflicto, ¿no? Es un jurista que se ha interesado en comprender cuáles son los intereses en juego que se van a dar al momento de tratar el daño al medio ambiente. Y manifiesta que la noción de derecho de bien ambiental, mejor dicho, obtiene evidencia por las cosas que constituyen bienes de propiedad colectiva. Cuando hablamos nosotros entonces de ambiente, estamos hablando de una propiedad colectiva, ¿no? En otras palabras, puede considerarse un bien que físicamente resulta del conjunto de varias cosas sin que por otra parte sea referible a una cosa compuesta. Esa es una peculiaridad del ambiente, estimados estudiantes. El ambiente tiene varios elementos, ¿no? Tiene fauna, tiene animalitos, tiene flora, tiene ríos, tiene, ¿qué podríamos decir? Tiene también, no sé, ¿a qué podemos referirnos? Suelo, tiene agua, etcétera, que, que si bien forma parte del medio ambiente, no lo hace un bien compuesto. En realidad, todas estas son partes de un todo, ¿no ve? Son partes de un todo. Entonces, terminaríamos refiriéndonos, si es que hiciéramos una analogía, a un líquido que ya se ha mezclado y que es un todo, ¿no? Que es un todo. Entonces, cuando nos referimos a cada una de las partes del medio ambiente, o cuando se genera un daño a una parte del medio ambiente, en realidad lo estás dañando todo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque, bueno, si tú haces daño a la fauna, tú haces daño a todo un ecosistema. Tú haces daño, inclusive estos daños pueden alcanzar al ser humano, ¿no? Entonces, entonces esa es una de las peculiaridades. Estamos ante un conjunto de cosas, evidentemente, pero ese conjunto de cosas son parte de un todo. No es que se puedan ir desvinculando, ¿me entienden? El daño a uno de estos elementos puede generar, el daño a uno de estos elementos puede llegar a generar el daño al todo. Los bienes ambientales entonces son conjuntos de cosas que contienen aquello que puede considerarse un valor colectivo. Por tanto, el bien ambiental termina siendo de alguna forma público. Y es que al final, el medio ambiente, estimados estudiantes, es un bien que nos interesa a todos, ¿no? Es un bien que nos interesa a todos y no solo a nosotros, sino también a generaciones futuras. Esa es una peculiaridad, ¿no? No es lo mismo que la propiedad, no sé, no es lo mismo que un crédito que puede llegar a extinguirse. Este bien se caracteriza por ser público, por interesar a la colectividad. Entonces el bien ambiental tiene un sustrato material, por un lado, si se dan cuenta. El sustrato material son todas esas cosas que lo conforman. Los suelos, el agua, los seres que forman parte del medio ambiente, incluyéndonos, pero en sí mismo considerado el medio ambiente termina siendo un valor, ¿no ve? En realidad, esas cosas materiales terminan siendo para nosotros, al menos como seres humanos, un valor, como todo, ¿no? Porque, o sea, como un todo, como una totalidad. Es algo que nosotros terminamos valorando eh, y tiene entonces un trasfondo de carácter axiológico.
El daño ambiental no puede prescindir entonces del objeto de la lesión, es decir, el ambiente. Cuando nosotros hablamos de daño ambiental, tenemos que hablar necesariamente de este componente que es el ambiente. Ese es un concepto sumamente importante que no debemos olvidar. Y cuando hablamos del ambiente, inevitablemente vamos a hablar de intereses que entran en juego, y estos intereses han sido denominados intereses difusos. Probablemente esto haya sido estudiado por ustedes en la materia de derecho constitucional, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de la acción popular, los derechos que se protegen son derechos colectivos y derechos difusos, ¿no? Derechos colectivos cuyo sujeto, digámoslo así, o cuyo titular es un colectivo determinado. El derecho colectivo a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, derechos indígena originarios campesinos. Hay grupos específicos que tienen esos derechos, por ejemplo, de la autodeterminación, ¿no? Pero es diferente un bien difuso, porque en el bien difuso o en el derecho difuso no se puede distinguir a quién beneficia el mismo. Y entre esos está el medio ambiente. Entre eso está también el derecho a la paz, ¿no? La paz no nos va a afectar directamente a cada uno de nosotros, sino va a ser un bien que va a beneficiar a nosotros y a generaciones futuras inclusive. Generaciones que ni siquiera existen el día de hoy. De igual manera el medio ambiente, ¿no? Es un derecho o bueno, un bien que nos beneficia tanto a nosotros como a generaciones que todavía ni existen. La protección del ambiente y la reacción al daño ambiental es contemporánea, lo que les había dicho, ¿no? No es un tema que se haya tratado anteriormente, pues el ser humano, desde esa perspectiva liberal, inclusive desde esa perspectiva de Locke nos decía, ¿no? Nosotros nos apropiamos de las cosas. Nosotros nos apropiamos en la medida en que nosotros podamos beneficiarnos de las mismas. Y el límite es nuestra satisfacción, digámoslo así, ¿no? Hasta el punto máximo en que podamos. Y es que incluso hay ahí una perspectiva cristiana que nos dice que tenemos que aprovechar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, el ser humano explotaba y explotaba, y a la larga se ha ido presentando esta problemática. Esta problemática entonces ha evidenciado que tenemos otros intereses, y entre estos intereses está el interés difuso. Pero hay diferentes perspectivas sobre lo que es un interés difuso, ¿ya? Por ejemplo, hay nociones de valor negativo. Una primera perspectiva. Aquí ustedes podrán ver en la infografía que hay tres perspectivas sobre lo que es un interés difuso, tres perspectivas diferentes, ¿no? Una noción de valor negativo que considera que el interés difuso es individual, ¿no? Está en el ámbito individual. Está centrada en la noción de intereses que se refieren al sujeto como miembro de una colectividad coincidente con una pluralidad de ciudadanos y no al sujeto como individuo, dando lugar así a una pluralidad de situaciones análogas. Entonces hay una perspectiva negativa que nos dice, no, el interés difuso no es un interés que tenga toda la colectividad. No, 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 no. En realidad somos varias personas que tenemos situaciones parecidas. Entonces, como nos afecta a todos el medio ambiente, nosotros generamos un interés difuso, nos dice, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hay contaminación en nuestra ciudad, nos interesa, bueno, cada uno lo vive de diferente manera, ¿no? Pero genera situaciones análogas. ¿Por qué? Porque nos genera malestar, ¿no? O sea, nos genera malestar, vivimos mal, vivimos enojados, puede generar incluso situaciones perjudiciales para la salud. Entonces, estimados estudiantes, lo que genera esto es que cada uno tenga situaciones parecidas. Y ahí se generaría el interés difuso desde esta primera perspectiva. Una segunda perspectiva nos dice, bueno, tiene una noción positiva, ¿no? Y nos dice que el daño ambiental se refiere a bienes colectivos como valores de sociedades organizadas que van más allá del individuo, ¿no?
hay intereses que están por encima del individuo, eso nos dice. Si se dan cuenta, son dos perspectivas diferentes, ¿no? Una nos dice, los individuos deciden esos intereses, bueno, los individuos tienen intereses que hacen que se generen, estos intereses difusos que son parecidos en cada individuo, ¿no? Pero hay otra perspectiva un poquito más romántica que nos dice, no, 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 hay algo por encima del individuo, hay un interés más allá del individuo, que serían valores de sociedades organizadas. ¿Ves? Como si la sociedad tuviera un valor por encima. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Uno parte desde el individuo, la noción negativa parte desde el individuo, y la noción positiva parte desde la sociedad. Es la sociedad la que ya tiene esa valoración, nos dice. Finalmente hay nociones flexibles que nos dicen que en los intereses difusos hay tanto un componente individual, es decir, situaciones análogas, y también habría esa suma de intereses singulares, y esto termina generando intereses colectivos, ¿no? O bueno, valores sociales, valores en la sociedad. Yo creo que al final esta es la que ha prevalecido y vamos a ver por qué en un instante más, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, adelantándonos, hay un daño, el daño ambiental genera reparación para las personas específicas a las que se ha generado el daño directamente, pero también genera un resarcimiento hacia la sociedad, ¿ya? Eso es lo que quiero que comprendan y vamos a verlo en un momento. Y en este estudio, en estas formas de ver lo que son los intereses en juego, surge una interesante perspectiva, surge también desde América del Sur, una forma de entenderse con la Tierra, ¿no? Y es justamente la figura de la Pachamama, la que nos demuestra que los intereses van más allá de la sociedad como tal, sino también que, bueno, estos intereses en juego van más allá de las relaciones o de las valoraciones sociales, ¿no? Sino que también el ser humano tiene una relación directa con la tierra. Una relación directa, beneficiándose de ella, pero también tiene que cuidarla porque el ser humano solo es una parte de esta. Y esta forma de ver bueno, esta forma de vida guarda mucha relación con la hipótesis Gaia, ¿ya? La hipótesis Gaia que ha sido planteada por un científico inglés llamado James Lovelock. James Lovelock elabora entonces la hipótesis Gaia, según la cual el planeta termina siendo un ente viviente, no como un organismo animal. O sea, no es como un animal que va a tener ciertas funciones vitales, etcétera. No, no, no. Sino como un sistema que se autorregula. ¿Ya? Y es que al fin, y esto no termina siendo tan descabellado, ¿no? Pues el planeta termina generando, qué sé yo, ciertos sacudones para ciertos fenómenos, ¿cómo diríamos? Eh, Ciertos fenómenos naturales y, bueno, sigue subsistiendo después de estos, ¿no? Hay una regulación incluso respecto a su población. ¿Qué nos dice este científico inglés? Voy a tomar entonces algunos párrafos del texto de Zaffaroni que ya se los he recomendado y que también forma base de este trabajito. Y nos dice, ¿no? El reconocimiento de la simbiosis como fuerza evolutiva importante, se ha descrito, tiene implicancias filosóficas profundas. Todos los organismos macroscópicos, incluidos nosotros mismos, son prueba viviente de que las prácticas destructivas a la larga fallan. Al final, los agresores se destruyen a sí mismos, dejando el puesto a otros individuos que saben cómo cooperar y progresar. Por ende, la vida no solo es una lucha competitiva, sino también un triunfo de cooperación y de la creatividad. De hecho,
desde la creación de las primeras células nucleares, la evolución procedió mediante acuerdos de cooperación y de coevolución siempre más intrincados. Esta es una perspectiva muy interesante porque es contraria a aquella perspectiva que nos dice que el más fuerte sobrevive, ¿no? ¿Qué nos dice? En realidad, la evolución, nos dice James Lovelock, es un producto de las alianzas entre organismos para generar organismos más complejos. ¿No ve? Entonces, los que, bueno, se han visto como más fuertes, digámoslo así, son producto de la alianza entre microorganismos que los van generando. Más o menos por ahí va, ¿no? Por ahí va esta perspectiva. Desde esta forma de ver, la Tierra entonces se autorregularía, ¿no? Se autorregularía bajo relaciones de cooperación, ¿no? Y al final, si no hay cooperación en estas relaciones que se dan en la naturaleza, terminas cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque encuentras muchos organismos, nos dice, bueno, hay muchos organismos que por ser depredadores o por ser parásitos, terminan teniendo una vida mucho más corta y terminan extinguiéndose. Y esto es algo que podría inclusive alcanzar a la humanidad, ¿no? Como la humanidad ha decidido explotar a la madre tierra, como la humanidad ha decidido explotar como la humanidad ha decidido explotar y beneficiarse directamente en vez de cooperar con la tierra, como la humanidad ha explotado los recursos naturales sin preocuparse por colaborar con la misma, entonces esto puede llegar a generar inclusive su extinción y la Tierra se va a seguir autorregulando, generando organismos que cooperen con ella, ¿no? Nosotros al ser depredadores, entonces, desde esta perspectiva que nos da Lovelock, solo somos una parte más, ¿no? Una parte pequeñita de una totalidad que es inmensa y que ha demostrado que las relaciones de cooperación son más duraderas y llevan a resultados mucho más, no sé si beneficiosos, porque eso es una valoración humana, ¿no? Pero resultados mucho más, ¿cómo diríamos? Resultados que permiten al menos la subsistencia de todo este sistema, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva no somos algo externo, no somos huéspedes de Gaia, sino que somos parte de ella. Y Gaia podría prescindir de nosotros en cualquier momento y podría subsistir de todos modos sin necesidad de la humanidad, ¿no? Leonardo Boff identifica esta tesis con la Pachamama, con esta forma de ver al mundo, ¿no? Con la Pachamama, y Zaffaroni en un interesante ensayo evidencia en las constituciones boliviana y ecuatoriana esta forma de ver el mundo, ¿no? Zaffaroni ve que estas constituciones asumen la condición de persona de la tierra. La Pachamama es una deidad protectora, no propiamente creadora. Esa es una diferencia, ¿no? Importante tal vez con las deidades de carácter occidental o que vienen de otros lados, ¿no? Es una deidad protectora, no necesariamente creadora, nos dice, ¿no? Cuyo nombre proviene de las lenguas originarias y significa tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da, pero como permanecemos en su interior, como parte de ella, también exige reciprocidad, lo que se pone de manifiesto en todas las expresiones rituales de su culto. Con ella se dialoga permanentemente. No tiene una ubicación espacial la Pachamama, no está en alguna parte específica, ¿no? No está en un templo, está en todos lados. No hay un templo en el que vive, porque es la vida misma la Pachamama. Si no se le atiende cuando tiene hambre o sed,
produce enfermedades. Sus rituales justamente consisten en proporcionarle bebida y comida, ¿no? Es una forma entonces de relacionarse con esta entidad, con esta entidad de la que todos somos parte. Y en ese sentido hay interesante mitología también sobre, bueno, que se ha generado en Sudamérica, en América en general, incluso en los pueblos nativos norteamericanos, sobre los guerreros del arco iris, etcétera, ¿no? O sea, hay interesantes formas de convivir, o bueno, de ver al mundo, y no solo como un valor antropocéntrico, ¿me entienden? No solo, no es el hombre el que decide cuánto valen las cosas, sino que el hombre es un elemento más de la tierra, ¿no? Entonces, es una forma de liberarnos de ese egocentrismo del hombre, ¿no? El hombre muchas veces cree que es el ser más importante y que solo sus valoraciones son las que tienen trascendencia. Pero no necesariamente tiene que ser así. Por eso es que también los animalitos terminan teniendo derechos, ¿no? O sea, porque son seres que forman parte de ese todo y tienen una existencia muy, bueno, vivencias muy propias. Entonces, en nuestra legislación se ha tomado también estas perspectivas, al menos recientemente. En nuestra legislación, para comprender lo que se entiende actualmente, entonces vamos a acudir a la ley número 071 de 21 de diciembre de 2010 sobre los derechos de la madre tierra. Así el artículo 3 de esta ley nos dice: la madre tierra es un sistema viviente, ¿no? Es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos interrelacionados, interdependientes y complementarios que compartan un destino común. Entonces acá ya nos estamos liberando, como pueden ver, de esa forma de ver el mundo, ¿no? Ya no todos son intereses humanos, sino también hay vida más allá de la humanidad. Hay vida más allá de la humanidad y la madre tierra requiere que nosotros cooperemos con ella. Según lo previsto por el artículo 5 de esta ley de la madre tierra, se adopta un carácter de sujeto colectivo de interés público, ¿no? La madre tierra termina teniendo esa característica, es un sujeto colectivo de interés público. La madre tierra y todos sus componentes, incluyendo las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos que la ley reconoce. Si ustedes revisan detenidamente nuestra Constitución inclusive permite que nosotros, como seres humanos, accionemos las vías tutelares correspondientes en defensa del derecho al medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido tenemos una acción sumamente interesante que es la acción popular, ¿no? Mediante la acción popular nosotros podemos acudir en defensa de los derechos que veamos que atenten contra el medio ambiente. Entonces ya dejan de tener trascendencia esas formas. No sé si ustedes han visto el caso del oso chucho en Colombia, si mal no estoy, sí, en Colombia era, ¿no? O también se ha dado el caso de un orangután en Argentina, sobre los cuales se han planteado acciones de libertad, ¿no? Para que los liberen. En realidad, la vía idónea en nuestro ordenamiento jurídico terminaría siendo esa acción popular, ¿no? Para proteger al medio ambiente, la que nos permitiría defender estos derechos que en realidad son de todos, ¿no? De todos como parte de esta madre tierra. Por este motivo, el artículo 6 establece que los derechos pueden ser ejercidos por todos los ciudadanos. Cualquier ciudadano puede defender el medio ambiente mediante las vías legales. Esto concuerda con el artículo 33 de la Constitución Política del Estado,
que establece que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Entonces, cuando nos encontramos con intereses de contenido débil, ¿por qué? Porque todavía son débiles, ¿no? Es decir, el ser humano, bueno, nosotros tenemos claros los derechos individuales que tenemos, pero todavía no se tiene muy, al no ser tan, al no existir una delimitación de estos intereses difusos, todavía hay un contenido débil de los derechos del medio ambiente, ¿no ve? Porque uno no sabe claramente por qué están compuestos. Entonces hay diferentes intentos de solución. En un primer lugar, se ha intentado emplear los instrumentos del derecho privado para controlar los factores contaminantes. De aquí el empleo, por ejemplo, de acciones individuales en el daño ecológico, ¿no? Entonces, cuando alguien se ve dañado como consecuencia de un daño al medio ambiente, puede accionar en vía privada. Pero hay otra vía también, ¿no? Que implica construir un derecho subjetivo ad hoc, deducido directamente del texto constitucional, relacionando el medio ambiente también con la salud, bueno, con el derecho a la salud de las personas, ¿no? Entonces hay una perspectiva más sistemática. El daño ambiental, estimados estudiantes, ya aterrizando ideas, ¿no? A ver, hemos visto entonces, en un primer momento, hemos visto que tenemos que estudiar el daño ambiental y el daño al medio ambiente. Para esto tenemos que comprender qué es el medio ambiente. Hemos estudiado los intereses difusos. Hemos visto que el medio ambiente es un interés difuso, ¿no? Que no es claro a quién corresponde, y hemos visto cuáles son las perspectivas de lo que es un interés difuso. Hemos analizado una forma diferente que se ha dado en Sudamérica para comprender lo que es el medio ambiente. Hemos visto que esto también tiene un sustento científico, ¿no? Tiene un sustento científico que se ha dado, bueno, se ha evidenciado en la evolución, ¿no? Biológicamente, ¿cómo diría? En la evolución biológica que tiene evidencias inclusive, ¿no? De esta manera hemos aterrizado y hemos visto qué es el ambiente, o sea, cómo es considerado el medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico, analizando la ley de los derechos de la madre tierra. Y finalmente hemos visto cuáles son los intentos de solución, ¿no? O sea, ¿por qué se ha optado para proteger al medio ambiente? Hay algunas formas del derecho privado y otros medios constitucionales. De esta manera, veamos lo que es el daño ambiental propiamente dicho. Ya hemos visto qué es el ambiente, entonces, ¿no? Ahora veamos que el daño ambiental es el efecto de un daño generado a cualquier elemento material del ambiente y que debe tener una gran magnitud, ¿ya? El daño ambiental, entonces, no es justamente, el daño ambiental, estimados estudiantes, no es el daño que tú hagas a ciertas plantaciones, no es el daño que hagas al cazar una especie en peligro de extinción. El daño ambiental es la consecuencia de eso, ¿me entienden? La consecuencia de eso que va a generar un impacto al todo, a la totalidad, ¿me entienden? Entonces el daño ambiental no está en que tú contamines el río, ¿no ve? El daño ambiental está en la consecuencia hacia la totalidad de esa contaminación a ese río. Espero que se entienda eso, ¿no? Eso es lo más importante del daño ambiental. El daño ambiental no es directamente cazar ciertas especies, no es echar basura en lugares que no corresponden, no. El daño ambiental en realidad es la consecuencia de todo eso que afecta a todo, a la totalidad. Si tú, por ejemplo, te dedicas a la caza masiva de especies en peligro de extinción y terminan extinguiéndose, la consecuencia de eso es que el ecosistema va a tener alguna degeneración ahí, ¿no? Alguna degeneración pudiendo provocar inclusive daños respecto a plantaciones
y posteriormente también para la alimentación del ser humano, por ejemplo. Entonces, ahí está el daño ambiental, en las consecuencias de esto, ¿no? Pero tiene que tener una gran magnitud. No cualquier daño es daño ambiental, es decir, botar tu basurita del chicle al piso no es un daño ambiental. ¿Por qué? Porque no es de magnitud, ¿no? Entonces, tiene que ser de magnitud. Esa es una característica del daño ambiental. En mérito a lo previsto por el artículo 20 de la ley 1333 de 23 de marzo de 1992, que es una ley ya antigua que tenemos, que es la ley del medio ambiente, se considera que el daño ambiental implica la degradación del mismo por los siguientes actos, ¿no? O sea, hay una lista que nos establece esta ley y nos dice que cualquier contaminación al aire, las aguas en todos sus estados, el suelo, el subsuelo, los daños que producen alteración en las condiciones hidrológicas, edafológicas, geomorfobiológicas y climáticas que puedan dañar inclusive o modificar las condiciones de la tierra, ¿no? Los que alteren patrimonio cultural también, el paisaje, ojo, los bienes colectivos o individuales protegidos por ley, los que alteren el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética, ecológica, las interrelaciones y procesos. También las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir deterioro en el medio ambiente en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud. Entonces, todas estas acciones pueden generar un daño ambiental y esto está previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Ya aterrizando un poco más y ya por terminar nuestra temática, hablemos de los tipos de daño ambiental, ¿ya? El daño al medio ambiente no solo va a producir daños a la totalidad, ¿no? Es decir, a la totalidad del ambiente, sino que también puede producir daños a personas específicas. Entonces, el daño ambiental, según la legislación boliviana, puede ser de dos tipos. En primer lugar, hablemos de un daño ambiental derivado. El daño ambiental derivado es aquel que implica un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial en personas o grupos de personas que emerge de la afectación al medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que cualquier menoscabo a uno de estos elementos que ya hemos visto, que forma parte del medio ambiente, puede generar o puede derivar en daños a personas específicas. Si una empresa contamina aguas y genera enfermedades en una comunidad específica, entonces hay un daño ambiental derivado, como pueden ver, ¿no? Entonces, hay un daño particular. También es denominado simplemente daño ambiental. Son las alteraciones, efectos nocivos o molestias causadas a los bienes materiales o de recursos, a la salud e integridad de las personas, así como las condiciones mínimas para el desarrollo y calidad de vida, y que pueden limitar el ejercicio de determinados derechos. Entonces, estimados estudiantes, este daño ambiental derivado, también llamado solo daño ambiental, es el producto del menoscabo a cualquier elemento del medio ambiente que produce además un daño a intereses particulares. ¿Me entienden? Por ejemplo, si es que se dañan las condiciones de los suelos, ¿no? Si es que se trabaja demasiado en excavaciones, puedes terminar dañando a las construcciones que están alrededor, ¿no? Puede darse también un daño ambiental, como habíamos dicho, ante la contaminación de ciertos lugares, produciendo efectos nocivos a la salud de las personas. Entonces, cuando hablamos de este daño ambiental, ya estamos hablando de daños específicamente a ciertas personas, ¿no? A intereses privados, producto del daño al medio ambiente. Pero también hay un daño ecológico puro. Y este es un daño al patrimonio ambiental, que es común a todos nosotros, ¿no? Afecta al medio ambiente mismo
y también a todos sus componentes, independientemente del perjuicio a las personas. La destrucción de los elementos de la diversidad biológica, genotipos, especies, ecosistemas, no afecta a ningún interés humano directamente, ¿no? A una persona específica. El daño causado es un daño a la naturaleza, a la totalidad, y no al hombre en específico, no a una persona en específico. Entonces, si se dan cuenta, hay dos formas de daño ambiental, ¿no? El daño ambiental derivado y el daño ecológico puro. El daño ambiental derivado que va a atacar, o bueno, que va a, no atacar, que va a menoscabar intereses privados, y el daño ecológico puro, que es un menoscabo a esa totalidad. Ambos terminan siendo reconocidos por la ley 1333, que en su artículo 102 establece, ¿no? En los autos y sentencias que determinan la parte que corresponde a la indemnización y resarcimiento de las personas afectadas, no, se determinará la parte que corresponde a la indemnización y resarcimiento de las personas afectadas y también de la nación, ¿no? El resarcimiento al Estado ingresará al Fondo Nacional para el Medio Ambiente. Entonces, cuando uno genera un daño al medio ambiente, se tendrá que calificar el daño a las personas afectadas, es decir, el daño derivado, el daño ambiental derivado, pero también se tendrá que establecer cuánto corresponde de resarcimiento para ese fondo nacional que va a buscar con ese dinero realizar las políticas necesarias para devolver al medio ambiente a una mejor situación, ¿no? A una situación similar a la que se encontraba antes de ese daño producido. ¿Qué tipo de responsabilidad hay en el daño ambiental, ¿no? Si tenemos que referirnos entonces al factor de atribución para determinar si una persona es o no responsable según la ley 1333, no estamos ante algo claro, porque la ley 1333 no nos dice específicamente, no nos habla específicamente sobre factores de atribución, pero su reglamento ya nos aclara esto. El artículo 108 del reglamento de la ley 1333 nos dice: los responsables de actividades económicas que causen daños ambientales serán responsables de esta reparación y compensación de los mismos. Esta responsabilidad persiste aún después de terminada la actividad de la cual resulten los daños. Como podemos ver, estimados estudiantes, no hay exigencia de culpa en el daño ambiental, ¿no ven? Entonces no hay factores de atribución subjetivos. No es necesario que se demuestre la culpa, es decir, la impericia, la negligencia, el dolo de la persona que ha generado un daño ambiental. Estamos entonces ante un factor de atribución objetivo relacionado a una actividad de riesgo conforme a lo previsto por el artículo 998 del Código Civil. Quien genera actividades que impliquen el riesgo del daño al medio ambiente tiene que reparar esos daños que provoque esa actividad. Evidenciamos entonces que no es necesario probar la culpa del agente del daño para determinar la responsabilidad por los daños causados al medio ambiente. Bastará comprobar el nexo causal entre el daño y el autor. Entonces, hemos visto varias peculiaridades, ¿no? Varios aspectos diferentes. Esta forma de responsabilidad que se provoca por esta responsabilidad que se genera por los daños provocados al medio ambiente, tiene peculiaridades que merecen ser estudiadas y además, estimados estudiantes, amerita, ¿no? Mayor estudio, mayor desarrollo de la disciplina del derecho ambiental, mucho más cuando la humanidad tiene todavía esas intenciones de tener un futuro sostenible, ¿no? Muchas gracias por su atención. En caso de tener alguna duda, alguna consulta, estoy atento a ello. Y en caso de tener consultas, también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Hasta acá nuestra grabación sobre la temática
del daño al medio ambiente.